tardes, profesor. Muy buenas tardes. Vamos entonces a comenzar, ya los demás compañeros se van a ir agregando y ya ingresamos, ¿no? Denme un momento a ver para cambiar nada más el micrófono. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Entonces, buenas tardes. Siguiendo la secuencia de las actividades, pues la semana pasada no hubo actividad debido a unos problemas. Estaba haciéndome mudanza y pues no tenía todavía la conexión de internet habilitada y por eso es que no pude conectarme a la sesión. Entonces vamos a continuar el día de hoy y espero pues que sea de ayuda la sesión del día de hoy, ¿no? La sesión del día de hoy se titula Analizamos el valor nutricional de diversos alimentos saludables empleando fracciones. Entonces, la parte teórica ya está casi cubierta porque la parte de fracciones se enseña durante primaria, ¿no? Lo que tiene que ver la representación de las fracciones y las operaciones que tienen que intervenir en fracciones. Entonces, supuestamente ya ustedes deberían haber ingresado a esta experiencia de aprendizaje, que es la sexta experiencia de aprendizaje, y es por eso que dice, luego de conocer y haber reflexionado sobre la biodiversidad en el Perú y su relación con la alimentación saludable, es importante seguir estudiando su valor nutricional. En esta oportunidad estudiaremos las expresiones fraccionarias. Estamos listos y comencemos, dice, ¿no? Hay un pequeño texto que por motivos de tiempo, como les digo, me he mudado, todavía no estoy muy bien ubicado en la casa donde estoy y es por eso pues que no he podido enviarles el link hace media hora. Entonces, para la siguiente semana espero ya esté todo más coordinado y ya podamos hacer una hora. Así que por esta semana pues la lectura la van a hacer ustedes individualmente y presentarla, las preguntas desarrolladas, ¿sí? Entonces está relacionada también con la alimentación y lo que tiene que más que ver con lo que es Caliwarma, ¿no? El programa de Caliwarma. Ahí les he puesto eh, una pequeña, ¿cómo decirlo? Historia. Recopilan el Ministerio de Educación sobre las propuestas que tienen Caliwarma, las iniciativas, por ejemplo, en este caso sobre huertos escolares. ¿Ya? Y que de repente se podría aplicar en el Fe y Alegría también. Ahora, antes de ingresar a lo que es ya la sesión de aprendizaje, a la situación que vamos a estudiar el día de hoy, dice, después de haber estudiado números naturales, números enteros, vamos a navegar hacia otro tipo de números. Estos surgieron a lo largo de la historia para poder resolver problemas en los cuales no era suficiente emplear los números enteros. Me parece que al inicio de este año yo les expliqué un poco sobre lo que son los conjuntos de números naturales y enteros y un poco sobre lo que son las fracciones, ¿no? Cuando estuvimos empezando este año. Y es que para cada número hay una necesidad. Por ejemplo, pues si queremos hablar de seres vivos, obligatoriamente tenemos que hablar de números naturales. Si queremos hablar de deudas, pérdidas, obligatoriamente tenemos que hablar de números enteros, porque pues pérdidas están simbolizados con números negativos. No podemos simbolizar con números negativos a personas. No podemos decir ahí, en el colegio hay menos 170 estudiantes. No se puede hacer eso, ¿no? De repente podemos decir que hemos perdido en este año 5 estudiantes o que se han retirado y está representado por el menos 5, ¿no?
Y finalmente, pues, hay momentos en los cuales no podemos expresar ciertas cantidades utilizando ni naturales ni enteros, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando hablamos de fracciones, ¿no? Y es por eso, pues, que la primera pregunta con la que nos vamos a encontrar en estos saberes previos es ¿qué es o qué representa una fracción? Entonces, a ver, vamos a preguntarle a alguien de ustedes. A Anaí Rojas, ¿me escuchas? Anaís. A ver, vamos. Yaren Toro, Sí, profe. ¿qué es o qué representa una fracción? Para ti, ¿cómo podríamos escribir acá la respuesta? Racionales, profe. Ya, presentando números racionales. ¿Alguien más? ¿Qué es o qué representa una fracción? Las partes de una cosa. Ya, representan las partes. Las partes. Si hablamos de operaciones, ¿qué operación representa una fracción? ¿Partes División. divididas? La división. Ya, representa la división. Muy bien. Entonces, está bien, tienen la idea en general de que es una fracción, entonces no hay ningún problema ahí. Ahora, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana encuentras las fracciones? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana podemos encontrar fracciones? Cuando, como por ejemplo, nos vamos a un cumpleaños y nos tienen que repartir Ya, una mitad del pastel a cada. repartir un pastel de años. En los roles del hogar. En Las del el- hogar. Por ejemplo, ah, así cuando en un día hay, como el día fuera un entero y los participantes. ya, excelente. A ver, entonces, ¿cuándo? No, cuando hay batillo. Elaboramos un horario, ¿no? Elaboramos un horario. Partimos el día en varios, ¿cómo decirlo, no? Muy bien, entonces creo que está bien ahí las ideas de fracciones que ustedes tienen. Entonces, para un poco profundizar, les he preparado dos situaciones que vamos a tratar de resolver rápidamente durante esta media hora que tenemos. No es la gran cosa, pero pues está ahí, ¿no? Dice, Rafael tiene la siguiente tabla. En la siguiente tabla la información de algunos alimentos que están en nuestro ambiente y nos ayudan en nuestra alimentación. Por ejemplo, si hablamos de 100 gramos de alimento, o porciones de 100 gramos, por ejemplo, de carne de res, de carne de pollo, carne de pescado, cuy, llama, quinoa, sangrecita de pollo. Estos alimentos contienen energía, que nos va a ayudar a, pues, a realizar las actividades diarias, y tienen proteínas, ¿ya? Aprendiendo a leer esta tabla, pues también nos va a ayudar para entender las tablas que vienen en los productos de alimenticios, ¿no? Por ejemplo, en los tarros de leche, en en los empaques de golosinas. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en estos cuadritos para saber en este caso, pues, cuánto energía, cuánta grasa, cuánta sal, cuánta azúcar estamos consumiendo. Y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo,
hasta hace poco se pensaba que la leche ideal, no sé si ustedes habrán tomado todavía esa leche, era leche de vaca, porque así lo decía el empaque, leche de vaca, y estaba barato, ¿no? Y algunos pues lo compraban porque la parte económica no les ayudaba a comprar una leche de más calidad. Entonces luego se dieron cuenta que al revisar la composición solo utilizaban una parte mínima de leche de vaca y la gran mayoría era leche de soya. Y pues en etiqueta decía leche de vaca. Entonces pues los multaron, hicieron que botaran un montón de producto y pues fue un destape total, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra cosa decían acá en Perú, que solo pasa en Perú, que los chocolates como el Sublime en realidad no son chocolates, porque no tienen el cacao necesario para poder llamarse chocolate. Entonces, pues estamos en un lugar donde pues hay algunas normas que se violaban debido a la ignorancia que teníamos nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que leamos algún producto, veamos, pues, ¿no? Dentro de su composición, si hay algo que nos puede beneficiar a la salud, o si simplemente es algo, pues, lleno de azúcar, lleno de grasa, y que de repente afecta a nuestra salud, ¿no? Entonces, principalmente te va a venir esto de acá, esto que dice composición en 100 gramos de alimentos. Es decir, por cada 100 gramos del alimento que te da aquí, te proporciona 105 gramos de kilocaloría, por ejemplo, para la carne de res y 21,3 gramos de proteína. Ahora, para que más o menos podamos entender, a ver, por ejemplo, Leandro, ¿me escuchas? Ah, Leandro, sí, profe. Sí, profe. ya. Entonces, mira, si acá en la tabla como descripción te dice que es 100 gramos de alimentos, ¿cuántas proteínas yo tendría en, a ver, 200 gramos de carne de res? ¿Cuántas proteínas estaría ingiriendo? ¿Mm? ¿Alguien que le ayude a su compañero Leandro? En Repite, 200 profe. gramos de carne de res, ¿cuántas proteínas estaría consumiendo? Chicos, ¿nadie? Ah, profesor, si puede explicar de nuevo porque no estaba atento a clases. Ya, mira, en esta tabla mayormente nos viene siempre en los productos, decía, ¿no? Entonces, la idea de que estas tablas te dicen la energía, las proteínas, grasas, azúcares, para porciones de 100 gramos de cada alimento. Por ejemplo, para 100 gramos de carne, te permite 105 kilocalorías y 21,3 gramos de proteínas. Entonces, si yo te dijera para 200 gramos de carne de res, ¿cuántas proteínas estarías consumiendo? Para 200 gramos o De carne de res, ¿cuántas proteínas estarías consumiendo? 42,6. Excelente. Entonces, pues tiene que ser proporcional, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nos está pidiendo en la primera pregunta. Entonces nos dice, según la información brindada, respondemos las siguientes preguntas. Si Rafael come 200 gramos de sangrecita de pollo en su almuerzo, ¿qué parte representa las proteínas? ¿Qué parte representa las proteínas? Represéntalo gráficamente e interpreta el significado de la fracción resultante. Entonces, como decíamos, en este caso, pues, una fracción, como ustedes mencionaron, viene a representar las partes, ¿ya? En este caso, una fracción, podemos representarla parte entre todo, ¿ya? Así podemos representar una fracción. En la parte de arriba va la parte y abajo va el todo. De esa forma formamos una fracción. Entonces, por ejemplo, me está diciendo que va a comer 200 gramos de sangrecita de pollo. ¿Eso es la parte o el todo?
El ¿Es la todo. parte o el todo? Todo. El todo. Es el todo. ¿Ya? Ahora, entonces abajo sería 200. Y luego dice, ¿qué parte representa las proteínas? En 200 gramos de sangrecita de pollo, ¿cuántas proteínas habrá? 32. 32. Y como esa es la parte de lo que yo estoy alimentándome, va arriba. ¿Verdad? Entonces, una vez que tengo hecho eso, ¿así queda la fracción ya? ¿O cómo hago para para dejarla la fracción? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dividirla? No. Sí que dice, profe, para... Simplifico, profe. ¿Qué tengo que? Excelente. Tengo que simplificarlo, ya para encontrar la fracción final. Entonces, por ejemplo, acá hay 32, saco mitad, o saco cuarta de frente. Cuarta de 32, 8. Cuarta de 200 sería 50. Mitad de 8, 4. Mitad de 50, 25. Entonces, ¿qué fracción me están pidiendo a mí? ¿Qué fracción sería? La cuarta de 25. 4 sobre 25. Esa sería la fracción que yo estoy buscando. Ahora, en la siguiente función, con esa pregunta hemos podido recordar que la fracción está conformada por una parte y un todo. La segunda pregunta me dice lo siguiente. Aproximadamente, ¿de qué parte el valor energético, es decir, lo que dice kilocalorías, de la sangrecita de pollo es la carne de cuy? Entonces, nuevamente vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Ahora vamos a preguntarle. Acá tenemos que entender cuál es la parte y cuál es el todo. Está involucrándose dos cosas. El valor energético de la sangrecita de pollo y la carne de cuy. ¿Cuál sería la parte y cuál sería el todo según esta parte? Según esta pregunta. La ¿Cuál sería carne del la cuy, parte y cuál sería el todo? la carne del cuy, el todo, y la parte, el, el valor energético. No, ¿Seguros? la sangrecita. ¿O al revés? Porque hay que entender, a ver, dice que parte del valor energético de sangrecita de pollo es la carne de cuy. Es como si le preguntaras a tu papá, pues, ¿no? Papá, ¿qué parte de la casa me toca a mí como herencia? ¿No? ¿El Entonces, el que valor va al lado de energético es el todo? el valor energético, la sangrecita de pollo vendría a ser el todo, ¿verdad? Y la carne de cuy, pues La sería, parte. en este caso, la parte. Pero ambos son el valor energético, ¿ya? Entonces, por ejemplo, revisamos nuestra tabla. La carne de cuy, ¿qué valor energético tiene? 96. Y la sangrecita de pollo, ¿qué valor energético tiene? 289. Entonces ahí vendría a ser así. A ver, en este caso, me parece que no tiene nada que simplificar ahí, porque arriba tiene tercia, el de abajo no tiene tercia. Entonces hay que dejarlo nada más, ¿ya? Esa vendría a ser la fracción. Ese tipo de fracciones que no se pueden reducir más se llaman fracciones irreductibles, ¿no? Sangrecita de pollo. Y la parte vendría a ser carne de pollo. La tercera pregunta nos dice lo siguiente. Rafael desea comer 300 gramos de carne de res o 100 gramos de carne de llama. ¿Cuál sería su mejor elección? Y justificamos la respuesta. 300 carne de res y 100 gramos de carne de llama.
Entonces sería carne de res acá y carne de llama por acá. ¿Cómo podría efectuar esto de acá, chicos? ¿Cómo podría hacer esto? Comparar entre 300 gramos de carne de res y 100 gramos de carne de llama. ¿Cuál creen que sería mejor comer? ¿Y por qué? ¿La carne de llama? ¿Por qué la carne de llama, Gracie? Hay que justificarlo, ¿no? En matemáticas Carne tiene de que res, ser profe. numérico. Carne de res, porque si la carne de llama hay como 379, lo bajaríamos. Si es 100 gramos, bajaría también la proteína. Ya, a ver. En este caso dijimos, estos valores que he copiado son de 100 gramos, ¿no? Pero en carne de res, ¿cuántos gramos me dice? 300, ¿verdad? 300 sería el triple. Por lo tanto, acá sería 250 y el 315, triple de ¿verdad? proteínas. Acá también sería el triple de proteínas. Sería 30, 62,9 me parece, no, 63,9 me parece. Sí, 63,9. Una vez hecho eso, entonces, vamos a comparar y a justificar. ¿Cuál creen que le convendría? La carne de res. La res. La carne de res, porque tiene más Energía y energía. proteínas. Ya. ¿Alguien más que no esté de acuerdo de repente? ¿O todos están de acuerdo? Mm, veo que no hay, entonces, pues en este caso pienso igual que su compañera y aparte pues que de repente quiere comer bastante Rafael y pues 100 gramos de una carne de res no creo que llene, perdón, de carne de llama no creo que llene, ¿no? Entonces pues ahí pondríamos como respuesta sería preferible comprar 300 gramos de carne de res, debido a que contiene mayor energía y proteínas. Esta vendría a ser la primera situación. La segunda situación, que vamos a desarrollarla también un poco rápido aquí, viene a ser la siguiente. A ver, un momento, déjenme copiarlo en la parte anterior. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió eso de que una fracción es una parte y un todo? Sí. Yo creo que sí, además que lo hemos hecho con ustedes cuando simbolizamos fracciones, números fraccionarios, ¿no? Lo explicamos bien cómo era la relación con el porcentaje incluso, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje, ¿cuántas partes tiene? Cuando hablamos de porcentajes, ¿cuántas partes está hablando? ¿O a cuánto equivale el todo? ¿A una? En porcentaje 1. ¿Cuánto vale el total en porcentajes? 100%. 100%. 100%. Eso lo dijimos, ¿no? Que en porcentajes, pues el total, el todo, viene a ser 100%, ¿no?
Muy bien, entonces hay que tratar de repasar, pues, para no equivocarnos, ¿no? Entonces dice, la siguiente tabla del Instituto Nacional de Salud se muestran algunos alimentos que hemos estado viendo en esta experiencia. Entonces, pues tenemos alimentos como el camu camu, naranja, zanahoria, limón y maracuyá, y su contenido de vitamina C, dado que pueden ayudar a refortalecer el sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico, para los que no puedan, no sepan de repente, es el que nos ayuda a defendernos de enfermedades. Defendernos de enfermedades. Sí, ese sistema es el que nos ayuda. Tenemos un buen sistema inmune, de todas formas casi ni nos vamos a enfermar, ¿no? Y eso es lo que se pedía a las personas que coman bien durante la pandemia para que a pesar de que supuestamente les dé el COVID, pues no pasen a peor, ¿no? Porque el sistema inmune fuerte pues iba a ayudar a resistir la enfermedad. Entonces ahí tenemos, nuevamente es sobre 100 gramos de alimentos, es decir, camu camu 100 gramos contienen 2.780 miligramos de vitamina C. 100 gramos de naranja contienen 92,30 gramos de vitamina C. Y así sucesivamente, ¿no? Si queremos encontrar para mayor cantidad, pues tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo. Luego dice, según la información brindada, respondemos las siguientes preguntas. Jorge va al mercado y compra 1/4 de kilogramo de camu camu, 3/4 de kilogramo de naranja y medio kilogramo de maracuyá. ¿Cuántos kilogramos de fruta compró en total? En este caso, ¿qué vamos a hacer? A ver, díganme rápidamente para poder concluir. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sumar, profe. Vamos a sumar. La primera fracción que vamos a sumar, ¿cuánto es? 3/4. 1/4, excelente. La segunda fracción, 3/4. 3/4, muy bien. Y la última, Medio kilo de maracuyá. medio kilogramo. Para sumar fracciones, como ustedes saben, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? A ver. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Tomar los denominadores. No sumarlos. Sacar el MCM. ¿Y qué significa sacar el MCM? Sí les han enseñado, ¿verdad? No. Se llama máximo común múltiplo. Perdón, mínimo común múltiplo. ¿Así era? Creo que sí. Entonces, ¿qué se hace en esta operación? Pues se trata de ver, tratar de descomponer todos los números al mínimo, hasta que queden uno. Por ejemplo, 4, 4 y 2 tienen mitad todos. Entonces sería 2, 2 y 1. Porque la mitad de 4, 2. La mitad de 4, 2 y la mitad de 2, 1. Todavía estos elementos tienen mitad. Entonces voy a sacar 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Mitad de 1 no tiene, entonces mantiene 1. Una vez que ya no hay nada que sacar, cuando llegamos todos los números a 1, vamos a multiplicar esto. Y esto es 4. Entonces, este de acá es el que va a quedar en la parte de abajo de la fracción. Esto les enseñan en sexto de primaria. ¿No lo han tocado esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso se hace siempre que hay que sumar o restar, ¿ya? Para sumar o restar, primero encontramos el MCM de 4, 4, 2. Ahora, una vez que hago eso, tomo el máximo común o el mínimo común múltiplo, o sea, 4, y lo divido entre cada una de los denominadores, por ejemplo. El primero, 4 entre 4 a 1. Y lo multiplico por el numerador, 1. 1 por 1, 1 más. Con la segunda fracción, 4 entre 4, 1. Por 3,
3. Ahí está. Luego digo 4 entre 2, que es el tercer denominador, 2. Por 1, 2. Y sería la tercera parte. Una vez que llego hasta esta parte, pues sumo la parte de arriba. 1 más 3 más 2 vendría a ser 6. 6 entre 4. 6 entre 4, ¿cuánto vendría a ser acá? 3 medios. Finalmente, 1,5 kilogramos. ¿Sí se entendió lo que se hizo? Primero, pues como nos están pidiendo la cantidad total de kilos, como ustedes me dijeron, es sumado. Luego, para sumar las fracciones, he sacado el mínimo común múltiplo, que es 4. Y luego 4 lo dividido entre todos los denominadores y lo he multiplicado por su numerador. Y he obtenido la fracción 6 cuartos, pero no puede quedar ahí. Entonces, pues, lo he simplificado y finalmente lo he dividido. En total, entonces, ha comprado 1,5 kilos, por así decirlo, ¿no? Luego dice, en el mercado regional, María vende naranjas por saco y en cada uno vienen 85 naranjas. Cada saco. Rafael compra 2 sacos, de los cuales 2/5 partes del total los utilizará para hacer queques. ¿Cuántas naranjas utilizará Rafael para hacer queques? ¿Cómo puedo hacer esto de acá? ¿Qué operación voy a utilizar? Vamos, chicos, participen para concluir ya. Ya tienen que irse a su siguiente clase. Vamos a robarle a su profesor 2 minutos más. ¿Qué operación voy a utilizar? Si está el prefijo de Multiplicación. la multiplicación. Primero, pues me dice que cada saco tiene 85 naranjas, ¿verdad? Pero ¿cuántos sacos hay? 2 sacos. 2. 2 sacos, ¿verdad? Entonces hay una multiplicación. Ahora, pero no todo este total los va a utilizar. ¿Cuántos va a utilizar nada más? 2/5. 2/5 del total. Es decir, si hablamos de 2/5 del total, pues es como si dijéramos 2/5 de 2 por 85. ¿Ya? Entonces, pues vamos a describir acá lo que se ha hecho para que no haya ningún problema a la hora que lo lean. Este es naranjas por saco. Este viene a ser el número de sacos y esta viene a ser la fracción a utilizar para queque. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, pues es cuestión nada más de efectuar, ¿no? Por ejemplo, 2 por 2, 4. 4, 85 entre 5 sería ahí, a ver, 17. 17 por 4 vendría a ser 68. 68. 68. Entonces, va a utilizar 68 naranjas. ¿Sí? Se utilizarán para la elaboración de los queques. Muy bien. Entonces, para finalizar, porque la última pregunta es para ustedes y el reto también queda para ustedes. Sí, hay un reto, dos problemitas ahí que ustedes pueden desarrollar. Entonces, la última pregunta que vamos a desarrollar aquí dice, aproximadamente, con respecto a la vitamina C, ¿qué parte del camu camu es el de maracuyá? ¿Qué estamos hablando aquí? Parte y Todo. Todo. todo.
Entonces, si hablamos de parte y todo, ¿quién es la parte y quién es el todo? Parte de la maracuyá y camu el todo. Excelente. Maracuyá entre camu, camu. Porque dijimos, pues, ¿qué parte del camu, camu? El que va al lado de esa expresión es el todo. Es como si nos dijeran nuevamente o le preguntaran a ustedes, papá, ¿qué parte de la casa me toca a mí? De la herencia. Entonces, pues, la casa es el total, ¿verdad? Entonces, maracuyá en cuanto a vitamina C, ¿cuánto tiene? 22. ¿Y el camu camu cuánto tiene? 2780. Entonces decimos, a ver, ayúdenme por favor. 2780. Podemos sacar mitad ahí. Mitad de 2211. Mitad de 2780, ¿cuánto vendría a ser? 139. 139. 1390. Sería 1390. Ya no se puede simplificar más. Entonces ahí quedaría. Esa sería la fracción. La cuarta pregunta dice, plantea algunas recomendaciones con la información nutricional. Y finalmente, pues, queda el reto. Ya, chicos, disculpen que les haya quitado un poco su tiempo. Le piden disculpas a su profesora. Como les digo, ha sido una situaciones simples nada más. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Yo La creo que cuarta estaba también es sencillo para el tema de hacerla, hoy ¿no, día, ¿no? profe? La cuarta sí, es porque es personal. Tienen que plantear algunas recomendaciones de cómo mejorar su sistema inmunológico en base a la alimentación. De repente comer más camu camu, comer menos tal cosa y así, ¿no? En base a, a los dos cuadros. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, si comparamos la quinoa y la carne de res, si queremos hablar de energía, la quinoa nos brinda mucha más energía que la carne de res, ¿no? Si hablamos de proteínas, la carne de llama tiene mucha más que la carne de res, por ejemplo. Si hablamos de las mismas cantidades. Entonces ahí quedaremos por el día de hoy, chicos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Espero que puedan resolver el reto. Si es que tienen alguna duda, por favor háganmela llegar sin ninguna duda, por favor, ¿ya? Cuídense mucho. Que tengan una buena tarde. Ok, profesor. Ya, profe. ¿Y la asistencia, profe? Los que tienen nombre diferente en su correo, nada más dejen su asistencia, por favor. Los demás ya están registrados automáticamente. Creo que todos han entrado con su nombre hoy día, así que no hay problema. Ya, profe. Cuídense.